Hola, mi nombre es Rosario Trigilio, estudiante de la maestría en Derecho Laboral de la Universidad Bicentenaria de Aragua. En el presente video les hablaré sobre el medio de la prueba y la evacuación del medio probatorio. Este tema es importante ya que la prueba es un proceso judicial. Es la que nos ayuda a demostrar la existencia de una cosa o realidad de un hecho. Más específicamente, en el proceso laboral o en cualquier otro proceso son los elementos de convicción que demuestran o verifican la certeza de los hechos controvertidos en la litis, que por ende fueron afirmados por una parte y contradichos por la otra. Ahora bien, hablaré sobre el medio de prueba. El medio de prueba es la vía que se utiliza para incorporar la prueba o el elemento de convicción al proceso. Esta prueba demuestra que existe o no una determinada situación real, y esto ayuda a sustentar los alegatos de las partes. El medio de prueba es un concepto jurídico, ya que las pruebas son para demostrar los hechos sobre el derecho existente. Además, este medio probatorio existe solo en el proceso judicial, en él nace y en él se desarrolla. El medio probatorio depende de los modos o formas procesales para existir y tener efecto en el plano jurídico. Estos medios de prueba representan elementos de convicción. Es el instrumento que lleva al proceso a la demostración de la existencia de un hecho, porque este instrumento saca o extrae el elemento real de su fuente, presentándolo ante el sistema de justicia para que aporte la verdad del asunto. Una breve definición nos las proporciona la Ley Orgánica Procesal del Trabajo en su artículo 69, la cual nos establece que los medios probatorios tienen por finalidad, primero, acreditar los hechos expuestos por las partes; segundo, producir certeza en el juez respecto a los puntos controvertidos; y tercero, fundamentar sus decisiones. Cuando hablamos de fuente, nos referimos a la fuente de la prueba. Es la realidad que está anterior al proceso. Es un hecho o circunstancia extrajudicial, siendo así un concepto extrajurídico. Decimos que es extrajudicial y extrajurídico, ya que está integrado por los elementos que existen en la realidad, independientemente de que haya un proceso judicial, siendo así la fuente lo sustancial y lo material. Entonces podemos decir que la ley regula el medio de la prueba y no la fuente de las pruebas. Por ello, las partes tienen que buscar las fuentes en realidad, las fuentes que les sirven, e introducirlas al proceso a través de los medios establecidos en la ley para ello, los que sean más idóneos para este fin. Las fuentes pertenecen, de este modo, las fuentes son las que pertenecen a los litigantes y la prueba a la comunidad procesal. Cuando hablamos en el proceso laboral de la carga de la prueba, esta se establece en el artículo 72 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. La carga de la prueba corresponde a quien afirme hechos que configuren su pretensión o a quien las contraiga, alegando nuevos hechos. El empleador, cualquiera que fuera su presencia subjetiva en la relación laboral, tendrá siempre la carga de la prueba de las causas del despido y del pago liberatorio de las obligaciones inherentes a la relación del trabajo. Cuando corresponda al trabajador probar la relación de trabajo, gozará presunción de su existencia, cualquiera que fuere su posición en la relación procesal. Es decir, la ley es clara cuando menciona que esta carga probatoria recae sobre el patrono o el empleador, ya que es él quien resguarda, o el encargado de resguardar, toda la documentación pertinente al trabajador. Ahora bien, cuando hablamos del magistrado, es aquel que participa en el debate probatorio. Este es un juez que se capacitará para dictar la sentencia definitiva. Él estudiará todo el proceso, el objeto de la prueba y los hechos controvertidos, ya sean estos pasados o presentes. Por otro lado, cuando hablamos de las pruebas, lo podemos encontrar en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en el título 6 de las pruebas, capítulo 1 de los medios de prueba, de su promoción y evacuación, en el título 1 de las pruebas del artículo 69 al 76. Ahora hablaremos sobre la evacuación del medio probatorio. La evacuación del medio probatorio representa la práctica de conformidad a las reglas específicas establecidas en la ley, para así aportar las fuentes del hecho y por consecuencia su demostración o verificación dentro del proceso. Es decir, estos son los medios probatorios que previamente fueron propuestos de manera oportuna por las partes y admitidos por el juez de juicio. Así
de esta manera que estoy explicando se encuentra establecido en el artículo 74 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el cual establece que el juez de sustentación, mediación y ejecución, una vez finalizada la audiencia preliminar, en ese mismo acto incorporará al expediente las pruebas promovidas por las partes a los fines de su admisión y evacuación ante el juez de juicio. En la evacuación del medio probatorio, la prueba es una actividad de especial trascendencia, ya que debe lograrse respetando todas las garantías procesales establecidas, ya que su objetivo es afirmar y dar veracidad a la existencia de un hecho. Además, las pruebas proporcionan al juez la convicción de lo que va a decidir, que luego va a ser plasmado en la sentencia. Los medios probatorios son los instrumentos necesarios para justificar una afirmación. Podemos decir que la prueba judicial es un concepto jurídico, al ser el convencimiento del juez sobre lo que se está alegando. La prueba es la verificación de los alegatos formulados por las partes, los cuales son hechos que se ponen en evidencia en el proceso por medio de sus fuentes. Estas fuentes que se incorporan o se constituyen a través de los medios probatorios, lo que convierte el medio probatorio como un instrumento necesario para justificar una afirmación real. En conclusión, la función procesal del medio probatorio es la de convencer al juez de los alegatos efectuados por las partes. Esto se logra mediante la aportación que hagan de elementos de convicción, es decir, la aportación de pruebas o ante la insuficiencia de estos. Salir victorioso en un proceso no basta con tener la razón, sino que es necesario demostrar la existencia de ese supuesto de hecho que integra la norma. Para demostrar el supuesto de hecho, hay que dirigirse a la fuente de la prueba en la realidad e introducirlos al proceso. Para ello es necesario efectuar una actividad posterior a la alegación, que es la que tiene por objetivo acreditar la certeza de esos hechos, la cual se denomina actividad probatoria. Esta es la que lleva al juez al convencimiento de que existe o no el hecho del litigio, y que principalmente gira en torno a la evacuación, la promoción y a los medios probatorios.